Santiago, ya advertía el procurador anticorrupción, 6 años de prisión podría tener la cuñada del presidente de la República por realizar esta gestión a nombre de, ¿no? Exactamente, una situación muy complicada nos parece, en la que está nuevamente involucrada la familia del presidente, el entorno más cercano de Pedro Castillo. Y lo que tú decías y la conversación, la entrevista que tenías con el procurador, ahondaba en lo legal. Pero hablemos de lo político también, Lourdes, porque aquí hay nuevamente un señalamiento a un familiar de Pedro Castillo. Ya sabemos que la historia con los sobrinos terminó afectando mucho la imagen del jefe de Estado. En este caso tenemos a la protagonista de la historia, que es Jennifer Paredes Navarro, que termina siendo considerada una hija para el presidente Castillo. Todos recordamos que ante el fallecimiento de la madre, ella es hermana de Lilia Paredes, la pareja de Lilia Paredes, la primera dama, y el presidente Castillo terminan acogiéndola como una hija más a Jennifer. Y ella misma, Jennifer, se expresa en torno al presidente y a la primera dama como papá y mamá. Entonces hay una cercanía enorme. Claro, sí. Jennifer reside en Palacio de Gobierno, en la residencia, en la parte del edificio de la Casa de Gobierno que está destacado para la familia presidencial. Es una persona, digamos, muy cercana del jefe de Estado. Y lamentablemente tenemos otra vez una situación que podría empezar ya a sonar como una nueva crisis de credibilidad en el entorno familiar. Y en esta oportunidad, no solamente la cuñada del presidente estaría involucrada, sino también, y por eso le consultaba también al procurador, la primera dama, porque este señor Johnny Espino Lucano, representante de JJM, la empresa que estaría, o para la cual estaría a su cargo estas obras de saneamiento en Chadín, también ha recibido a este señor, a Johnny. Johnny ha ido a Palacio 5 veces. Ese es el tema, ¿no? Que se registran visitas. Ha sido recibido tanto por Jennifer Paredes como por su hermana, que es la primera dama de la nación. Entonces, ¿de qué manera involucra también a la esposa del presidente de la República? Eso, por ejemplo, es algo que ya desde la oposición política, desde los partidos que están en contra, digamos, del gobierno de Pedro Castillo, están empezando a trabajar, y hemos visto hoy una primera acción concreta desde la oposición con este tema. En la Comisión de Fiscalización se ha citado a la primera dama Lilia Paredes y a su hermana Jennifer Paredes, el personaje protagónico de esta denuncia, ¿no? Entonces, estamos viendo que esto puede costarle mucho al presidente. Puede costarle credibilidad, por supuesto, porque nuevamente es el entorno familiar el que se ve involucrado en materia de Estado, en licitaciones, en contrataciones públicas. La empresa que tú citabas suscribió un contrato por más de 3 millones con el Estado. Entonces, ¿cuál es la imagen que queda? La imagen de que para ganar un contrato con el Estado tienes que tener a alguien del entorno familiar que pueda hacer la gestión por ti. Diríamos, también tenemos involucrada a la primera dama en el sentido de que ella termina recibiendo las visitas. Ella termina recibiendo visitas de estos contratistas. La pregunta es, ¿qué hacían contratistas o personas que tienen empresas que contratan con el Estado peruano visitando a la familia presidencial? Y esto podría calificarse ya como un patrón, digamos. Hemos visto esta situación en el caso de los sobrinos, y ahora terminamos viendo esto en el entorno de la primera dama y de su hermana, la cuñada del presidente, Jennifer Paredes. Claro, ¿no? Al principio uno puede pensar, quizá, ¿no? Bueno, son nuevos en el gobierno, quizá desconocen estos detalles legales, pero lo hemos visto ya en otros gobiernos. Cuando no eras amigo de Palacio, entonces perdías la licitación, y los que eran muy próximos la ganaban, y se producían nuevamente investigaciones, y esto ha llevado justamente a investigaciones grandes, muy sonadas en el país, que todos conocen, incluso, evidentemente, los que ahora forman parte del gobierno. Entonces, no hay un desconocimiento aquí. Aquí hay un acto, o habría un acto ilegal, y eso asombra, escandaliza, por supuesto, a todos los ciudadanos. Sí, uno podría decir de muy buena fe que la familia del presidente no está acostumbrada a este tipo de cuidados que hay que tener, de reservas que hay que tener para no caer en estos posibles delitos, ¿no? Pero lo que tenemos obviamente aquí
es empresas que terminan ganando contratos con el Estado por mucho dinero, y allí es donde la Fiscalía ha querido tener la primera voz. Ayer la Fiscalía confirmaba que se abría una investigación para investigar si es que Jennifer Paredes cometió tráfico de influencias. Bueno, es el primer paso que se ha dado desde lo legal, desde lo político. Hoy la Comisión de Fiscalización que preside Fuerza Popular ya está adelantando que va a citar, quiere interrogar a Lilia Paredes y quiere interrogar también a Jennifer Paredes. Entonces hay una carga política que ya le está haciendo o ya está yendo en contra del presidente Pedro Castillo. ¿Y cuál fue la reacción del jefe de Estado? Esto hay que tenerlo también claro, porque ayer teníamos al presidente siendo preguntado, cuestionado por este tema, por los periodistas, y quiso Pedro Castillo tener una declaración. Se complicó el presidente también al declarar. Fueron evidentes los nervios de quizá no tener estructurada una respuesta para este nuevo problema en el frente interno que presenta el jefe de Estado. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Castillo y después lo comentamos. Existe, hay un tema demoledor, no es nuevo. Yo creo que yo me voy a evitar de decir lo que las cosas se tienen que encaminar y hay que esclarecer en su momento, pero creo importante de que más allá de estas cosas, que al final la verdad va a premiar, entender de que yo estoy acá por el Perú. Bueno, yo estoy trabajando desde temprano. Creemos importante que nosotros en ese marco vamos a seguir dando el esfuerzo como gobierno para seguir impulsando, atender a las necesidades. Hoy en día se vienen investigaciones de todo tipo, que se lo sigan haciendo. Vamos a dar nosotros el pecho. Bueno, complicada la respuesta del presidente, te decía también. Complicado entenderlo, hay que decirlo, ¿no? O sea, es urgente que los políticos manejen un lenguaje que les permita comunicar ideas a la ciudadanía, que manejen un nivel de articulación que permita entender qué pasa por la cabeza de los políticos, en este caso del jefe de Estado, y tiene un serio problema el presidente para articular una oración que pueda tener sentido. Hablaba el presidente de que esto es demoledor. Probablemente lo que quería decir era que era una campaña demoledora, digamos, desde la prensa para afectar su imagen. Esto es un argumento que ya ha utilizado el presidente Castillo antes. Por supuesto, Pedro Castillo se siente muy tocado cuando las investigaciones o los reflectores de la prensa llegan hacia la familia, ¿no? Recordemos cuando por primera vez Lilia Paredes, la primera dama, fue citada, el presidente aprovechó un espacio de una actividad oficial para decir que se estaban metiendo con su familia, ¿no? Ayer lo que vimos era un presidente más bien errático, más bien complicado con las palabras, que no podía articular una defensa, pero decía que él ponía el pecho, ¿no? Habrá que ver finalmente si van a responder, van a allanarse a estas investigaciones, tanto hablaríamos de la cuñada. Siempre hay una pequeña confusión porque por mucho tiempo la prensa ha tratado como la hija del presidente, pero es para la justicia peruana la cuñada del presidente. Si se allanará, si responderá también o si asistirá a la Comisión de Fiscalización. Sí, que es el próximo miércoles 13 de julio, a ver si acuden o no. Aunque a mí me parece que no, que ahí van a mantener un poco la cosa en suspenso. Ahora, decíamos, ¿no? La respuesta del presidente era un poco dispersa. Lo que a mí me llamó la atención es que se acerque a hablar con los periodistas, cosa que no hacía antes. Ya van 2 o 3 oportunidades que realiza este acercamiento con los periodistas para poder responder algunas de sus preguntas. Y si sabía, porque le iban a preguntar del caso, creo que debió formular una mejor respuesta, debió prepararse, porque ya lo vemos siempre respondiendo a distintas denuncias de manera muy breve en realidad, sin profundizar mucho en sus discursos, y lo hace de una manera más firme, quizá no tan elocuente, pero de una manera más firme. En esta oportunidad sí se ha visto bastante nervioso. Sí, y es bueno decir también esto que comentabas, Lourdes, que el presidente está teniendo una apertura, por lo menos en las formas, mayor con los periodistas. Esto lo vimos también la semana pasada, cuando tuvimos este feriado. El presidente se acercó a responder a los periodistas. Mientras caminaba, se acercó a atender a los reporteros. Lo vimos ayer también. Pero al presidente le está costando, le está pasando factura haber marcado una distancia con la prensa, no haberse sometido a esto que es la pregunta y la respuesta, la pregunta del periodista y la respuesta rápida del político, ¿no?
es un presidente que no tiene, digamos, esa práctica afinada y que cuando los periodistas lo incomodan haciendo su trabajo con una pregunta difícil, termina poniéndose nervioso. Mira, ayer era la gran historia que quería vender el presidente Castillo, era una actividad oficial junto a la vicepresidenta, la imagen de unidad, de que no está el gobierno desmoronándose, sino que tiene al jefe de Estado y a la vicepresidenta Dina Boluarte. Bueno, eso pasó a un costado, porque la noticia ayer era Jennifer Paredes, la cuñada del presidente, y una investigación más en el entorno familiar. Cuando se lo preguntaron, el jefe de Estado trastabilló, titubeó con las palabras. Reitero, le está pasando factura haber elegido el camino de no responder a la prensa, dar muy pocas entrevistas. Los políticos también ganan cierto kilometraje, cierto millaje cuando responden a la prensa, porque ¿de qué otra cosa hablamos sino del uso de la palabra para podernos entender? O sea, en democracia es importante manejar un buen discurso, tener un nivel de articulación y comunicar bien tus ideas. El presidente no lo hizo y ayer, en un momento complicado, terminó enredándose en sus palabras. Bastante, bastante. Tanto así que no se entendió en realidad qué quiso decir. Sabemos que la intención probablemente era defender a su familia. Sin embargo, no fue un mensaje contundente, un mensaje que vaya a calar en la población, en los ciudadanos. Entonces, definitivamente, yo creo que va a intentar formular una respuesta un poco más firme en los próximos días. Debería hacerlo en todo caso. Y también vamos a escuchar seguramente algún pronunciamiento de la primera dama, y a ver si van a acudir o no al Congreso de la República o van a recibir de repente, aunque no en sus funciones que son honoríficas, creo que no está la prerrogativa de poder recibir. Claro, ellas tendrían que asistir presencialmente, digamos, a la Comisión de Fiscalización en caso de que se oficialice esta citación. Sí. Algunos datos en torno a la cuñada del presidente, les estamos contando esta historia, ya tiene algunos días, en redes sociales también hay mucha carga política en torno a cómo afecta esto o no al presidente Castillo. ¿Quién es Jennifer Paredes Navarro? Reiteramos, hermana de la primera dama, Lilia Paredes Navarro, considerada una hija para la familia presidencial, 26 años de edad, bachiller en Administración de Empresas, cursó sus estudios en la Universidad Nacional de Cajamarca, vive, te decía, en la residencia de Palacio de Gobierno. Es una suerte de hermana mayor porque, recordemos, el presidente y Lilia Paredes tienen 2 hijos, todavía menores de edad. Y Jennifer también tiene allí un rol de hermana mayor, digamos. Claro. Es en este contexto en el que se da la revelación periodística de que en septiembre del año pasado ella habría ofrecido, digamos, gestionar una obra de saneamiento en el distrito de Anguía, ¿no? Y ya la unidad de investigación de Latina ha venido con este nuevo reporte que nos contaba de que no queda allí la cosa. Queda en que hay una empresa que contrata con el Estado, que gana una licitación con el Estado y que tiene visitas, el titular de esta empresa, a la primera dama de la Nación. También ha quedado claro que autoridades de ese distrito, un regidor y el alcalde, también tenían una facilidad especial, o por lo menos tenían este vínculo, este nexo con la familia presidencial que les permitió ingresar a despachar con el ministro de Vivienda y con el exministro de Transporte, Juan Silva Villegas. Entonces, todo pinta oscuro, al menos en esta historia, ¿no? Vamos a ver cómo avanza la situación, pero cuando se podría esperar una respuesta más estratégica o por lo menos que termine que aclare esta situación, desde Palacio lo que hemos tenido más bien es mucho nerviosismo y poca facilidad para comunicar ideas en el caso del presidente de la República, ¿no? Claro, ayer también uno de los ministros señalaba o trataba de defender esta posibilidad de que la hija del presidente o la cuñada del presidente se acerque y gestione. Era el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, que decía que, bueno, estaba gestionando algunas obras para su pueblo, no había nada
nada de malo, pero sí es que hay algo muy de malo, es que estaríamos hablando aquí de nepotismo quizá, o bueno, pero tráfico ni siquiera... de influencias es el delito que está investigando la Fiscalía. Porque ni siquiera ha sido designada como una funcionaria, no aspira a ningún cargo en realidad. Ya, ok, ni siquiera nepotismo, es tráfico de influencias, es una persona muy ligada al presidente de la República que no tenía nada que hacer ahí. Un familiar no tiene por qué realizar las labores que debería quizá el Ejecutivo, de acercarse a la población quizá, o de una vicepresidenta, ¿no? Algún representante del gobierno. Ella no es ninguna representante del gobierno, es familiar del presidente de la República. Y en esas funciones, en esa figura, mejor dicho, se ha acercado a la población que sí, seguramente quería ser escuchada. Y por eso seguramente ellos están valorando este acercamiento. Pero no es legal. Y ahí está el problema, que no es legal. Sí, aquí lo único que tenemos que ver es que se cumpla la ley. Que no se normalice esta situación de hacer gestiones, porque no solo hablamos de gestiones y de buena fe, hablamos de millones de soles del erario nacional, del presupuesto de la República, que pueden ir destinados, quizá por conocer o por ser amigo de la cuñada del presidente Castillo, a un distrito en específico. Y eso está mal, digamos, ese tipo de gestión que salta a los funcionarios encargados de realizarla, está mal. Eso está penado por la ley. Habría que ver si se configuró también el delito, porque hasta donde tengo entendido, digamos, la obra no se llega a ejecutar. No ha habido licitación. No se llega, claro. Pero, de todas maneras, aquí lo que se exige y lo que los políticos tienen que tener en claro es el extremo cuidado que tiene que tener su entorno para que no haya la mínima sospecha. En ese sentido fue la respuesta que nos dio ayer un exministro. Hablamos del doctor Ceballos, Hernando Ceballos, que fue ministro de Salud durante la primera parte del gobierno de Pedro Castillo, y ayer estábamos con él, lo invitamos a Buenas Nuevas, Malas Nuevas para conversar un poco sobre la cuarta ola, las mascarillas, pero en un momento de la entrevista no quisimos dejar pasar esta situación de la cuñada del presidente y le preguntamos: ¿ustedes reciben algún tipo de entrenamiento? ¿Alguien les avisa que tienen que pedirle a su familia que no se meta en temas políticos? Y nos dijo: nadie nos tiene que enseñar. Tenemos que conocer que nuestras familias tienen que tener extremo cuidado en no verse implicadas en gestiones estatales, porque nosotros somos en este caso él era ministro y el presidente Castillo es el jefe de Estado. Entonces tiene que haber un extremo cuidado desde la familia de no verse involucrada. Él calificó esta situación como una suspicacia, pero vamos a escuchar lo que nos dijo el exministro de Salud en torno a la historia de la cuñada presidencial. En este caso creo que la hermana de la primera dama no es funcionaria del Estado, por tanto ella debió tener el cuidado necesario al expresarse y no dar la sensación de que tiene un poder mayor para poder decidir por uno y por otro sí y por otro no. Me parece que ahí hay que cuidar, porque se genera una suspicacia que no es buena para el gobierno. Mira la lectura política que da también Lourdes. Suspicacia que no es buena para el gobierno. Lo dice alguien que resistió, digamos, un momento crítico, la tercera ola, pudo contener bien y también resistió fuerte crítica de la oposición. Sí, pero no se trata solamente de suspicacias, ¿no?, que puede generar entre los ciudadanos, entre los peruanos, sino que aquí cuando ya jala la suspicacia de la Fiscalía de la Nación, por ejemplo, la cosa va a mayores, ¿no es cierto? Sí, claro, aquí esto hay ya sanciones penales. Investigamos un delito, dirían los fiscales aquí. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta investigación y también qué hace Palacio de Gobierno para contener esto que ya puede ser considerada una nueva crisis de credibilidad o de corrupción en el círculo íntimo del presidente Castillo.